Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta sesión eminentemente práctica sobre la extracción de cables. Mi nombre es Aurelio Quesada, de Valencia, y tengo el placer de comoderar esta sesión con el doctor Ángel Martínez Brotons, también de Valencia. Y sin más demora, vamos a comenzar con la primera ponencia, que va a ser en inglés. El profesor Jean-Claude Dearo, de Marsella, nos va a hablar sobre la extracción de cables desde una perspectiva europea, el registro Electra. Cuando quiera, Bueno, muchísimas gracias. Me encuentro encantado de estar aquí con vosotros. Pero bueno, lo que pasa es que voy a dar la ponencia en inglés, mejor para vosotros que en castellano. Well, we have to discuss today the Electra registry, and the Electra registry is a very important registry because it's the first one in Europe, which was performed in the last years. And I want to give you some preliminary results because we have not yet performed the written manuscript of the registry, but still we have important information. As you know, there are many leads which are implanted every year in Europe. And for example, in 2012 in Europe, there were more than 1.5 million low voltage leads and more than 100,000 Tachy leads implanted. And as you know, when you implant leads, you have to think about removing these leads sometimes. We estimated in a document paper of the ERA, we estimated that if you implant about 1,500 new implants per million per year, you have to think about removing between 22.5 and 90 leads per million per year, meaning that it will really be a new job for us and that we have to be ready for performing this kind of job in our patients. And when thinking about removing the leads, we have to think about the difficulties. Here is a picture of what may occur in a lead which has been implanted for many years in a patient, a lot of fibrosis, lot of adherence in various parts of the myocardium and the endocardium. As you know, we have many tools for performing lead extraction. Here you have an example of what was published in 2012 in a very extensive paper that I recommend you to read. And in this paper you can see that different tools have been used in the literature with different results, being different success rate and different complication rates. And here you can see that you never will perform lead extraction without having major complication and sometimes death. So this is very important. The other important thing was that we observed that in the recent years there were many centers which were opened in Europe for performing lead extraction. You have here a comparison between 2010 and 2012 for Europe, and you can see that the number of centers are really very huge in Europe, being quite the same as in the US. And what was observed also that the practice was really different from one center to the other in Europe. For example, in some centers you have no surgeon identified. In others, the surgeon is standby. In others, you have no surgery at all. Sometimes you perform lead extraction in hybrid room, sometimes in operating room, sometimes in electrophysiology lab. So really many centers, many practices, and it was time to try to to collect the information coming from various centers in order to know what really occurred in Europe. So it was part of the Euro Observational Research Program to perform the Electra registry. Electra is European Lead Extraction Controlled Registry,
And this registry was mainly driven by Maria Grazia Bongiorni from Pisa, Italy, and others in Europe. The primary objective of this registry was to evaluate the acute and long-term safety of transvenous lead extraction. This was really our primary objective, and we had also many secondary objectives related to safety, to success rate, to description of the reasons for performing lead extraction, and also the outcomes of the patients. At the very beginning of the registry, it was really our choice to try to separate the centers between what we called low-volume centers and what we called high-volume centers, being centers with less than 2.5 lead extraction per month and centers with more than 2.5 lead extraction per month. And really, we tried to balance the number of low volume and high volume centers in order to know what are really the results of lead extraction in various settings in real life. This registry is unique because it's a registry with consecutiveness. When you include a patient in the registry, you have to include the patient before lead extraction, and you have to include only consecutive patients. So this registry is consecutive, and the data are monitored with some kind of monitoring inside, not in every site, but in random sites. There were 73 centers participating in the European countries, and as you can see, the number of patients who were expected, more than 3,500 patients were enrolled in the study. Sorry. Spain was one of the countries included in this registry, and as you can see, many countries were represented, and there is really a balance of the various parts of Europe, being the northern, western, eastern, and southern and Middle East part of Europe. Regarding the patients, there are really the patients we are extracting in real life. Patients, the mean age was 70 years. So it's really the patients we are dealing with in real life. Regarding the devices, we have exactly what we observe in our practice, half tachy leads and half low voltage leads, meaning pacemakers ear and ICDs. Pacemaker ear, yes, and ICDs ear. Regarding the indications, and this was not really expected, you can see that there is quite a balance, 50% for non-infective and 50% for infective. We were expecting much more indications for infection than for non-infection, and this was really new for us, but in the present time in Europe, when you perform lead extraction, one reason is of course infection, but also can be a non-infection, and for example redundant leads and things and non-functional leads. Regarding the leads, you can see that we implant of course active leads but also passive leads, and it's quite balanced, the number of leads that we extracted between active and passive. There are not so many left pacing leads. I know there will be a presentation in this session, so I will not comment more, but there are not so many left pacing leads extracted in this registry. And regarding ICD leads, you can see that in Europe, we implant mainly dual coil leads, and it is less frequent to implant single coil leads. So lead extraction was more frequent with patients with dual coil leads. Regarding the dwelling time of the leads, you can see that the mean dwelling times is between 5 and 6 years, meaning that there were lead extractions of old leads, but not very, very old leads. The median time was 5 years, and the mean time was 6 years.
Regarding the tools which were used, you can see that in the majority of cases there were sheaths which were used, meaning that the lead extractions were not so easy to perform, and it was not easy to perform a lead extraction without anything. This was only 1/3 of the cases, and the majority of the cases we needed locking stylets and sheaths. Regarding the outcomes, and this is very important, we have to keep in mind that in real practice, in our practice, nowadays in Europe, patients with major complications, it's about 2.7% of the lead extraction we are performing. So this is probably something we have to tell the patients before performing lead extraction. And mortality was 1.42%. When comparing centers with low and high volume, there is a trend towards less complications and less mortality in centers with high volume. You can see here, for example, regarding major complications procedure related, that the numbers are lower in high volume centers, but still you can see that the difference is not statistically significant. There is only a very big trend, but not a statistical significance. Same thing for mortality. You can see here that there is a trend, but not really statistical significant. But still, it seems that high volume centers have better outcomes regarding complication and mortality in patients with lead extraction. Regarding success rate, it's the same, and you can see that patients with high volume, they have much more, and this is significant. They have more radiological success, complete radiological success, meaning that there is nothing inside the patient at the end of the procedure, and also partial radiological success is more frequent in low volume centers than in high volume centers. Regarding clinical success, it's the same with statistical significance. Regarding reimplantation, you can see that only 70% of the patients will be reimplanted at the end of the index hospitalization, either because there is no indication for new implantation or because there is an indication for delayed reimplantation. And after 1 year, it's 80% of the patients who will be reimplanted, not 100%. So this number is important to discuss. We were expecting much more patients not reimplanted, but after 1 year, it's 80%. This is something new. We were expecting 60% of the patients reimplanted coming from the literature, and here we can see that it's 80%. Regarding the 1-year analysis, which is still ongoing, we can see that mortality is low after 1 year. Mortality is only 6.6%, and this was not anticipated coming from the literature. We anticipated more than 10% mortality after 1 year. Mortality is more important in patients with infection, and it is even more important in patients with systemic infection. This, of course, is something that we were anticipating. So I would like to conclude. This registry is the first one, being a registry with consecutiveness and with some kind of control. So it's probably the data coming from this registry are reliable. We can see that in the present time in Europe, infective and non-infective indications are quite 50%, which is something new. Also, we confirm here the effectiveness of lead extraction, transvenous lead extraction, 95%. We confirm also that the complication rate is low. It is not zero, it is low. There is better outcomes in patients in centers with high volume, and at 1 year, mortality is not so important as expected from the literature. We are still working on the data, and we will publish the manuscript this year, I expect before June. Thank you very much. Muchas gracias, doctor De Haro. Las preguntas las hacemos luego. Ahora el doctor Elkin González nos hablará de cómo extraer cables de ventrículo izquierdo.
Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer un breve esquema o algo para comentarles acerca de lo que nosotros pensamos acerca de cómo extraer los cables ventriculares izquierdos. Sabemos que las indicaciones para las extracciones siguen siendo las mismas. La misma de cualquier indicación, lo que está dado en las guías de extracción, la infección. Bueno, ahora parece que va a cambiar con lo que ha dicho aquí el doctor De Haro. La disfunción de los electrodos, en este caso ya sea por deterioro, fractura, desplazamiento o elevación de umbrales, y lo más novedoso, el upgrade. Los requisitos para una extracción. ¿Qué debemos tener? Pues igual, hay que pensar siempre igual en las guías, que las guías nos determinen cuáles serían lo que necesitaríamos para explantar unos cables y tener el personal adecuado para ello. En este caso, pues tendríamos que tener justamente una sala de intervención, un quirófano híbrido. Eso sería lo ideal. Que el operador o el que va a intervenir tenga una cierta experiencia en extracción de cable, y sobre todo para los cables ventriculares izquierdos necesitamos la intervención del cirujano cardíaco en el momento del procedimiento, el soporte anestésico, que eso es importante, y el personal también adecuado y que esté preparado para este tipo de maniobras, al igual que un ecocardiograma dentro del quirófano. Un kit de percariocentesis, bueno, hay que tenerlo. Debemos también enfatizar que tenemos que tener un protocolo de actuación. Esto es importante porque al menos nos marca una pauta de qué deberíamos hacer y cuándo está indicado la extracción. Igual que seguir las guías que están ya establecidas. Algunas consideraciones generales, en este caso, voy a remitirme a este artículo que me parece interesante. ¿Por qué? Porque nos marca unos puntos claves que estimo que los procedimientos de extracción de cables cada vez son más comunes por el creciente número de implantes y la población. Así, las infecciones, las disfunciones de los cables y los upgrades son más frecuentes. La indicación más común seguía o sigue siendo la infección. Los procedimientos de extracción de cable tienen que realizarse en centros con un personal, en centros especializados, y las vainas de extracción, tanto mecánicas como manuales o el láser, siguen siendo métodos seguros para la extracción. Algo importante, una estrategia adecuada, que haya y exista un esfuerzo multidisciplinario, eso es mandatorio. Así como la prevención, tanto en el implante de las infecciones y la selección de los cables que se van a implantar. Entre las consideraciones generales, sabemos cuáles son los sitios de implantación y cuáles son, debemos conocerlos también, conocer cuáles son los sitios de implantación, realizar y tener una venografía previa al implante. Lo ideal sería que en el sitio al personal a quien se les refieran los pacientes se le debe referir también con una venografía previa del paciente para ver cómo estaba el árbol coronario, para ver el tamaño, la longitud, la tortuosidad de las venas y el sitio de implantación. Conocer también la anatomía del árbol coronario es importante. La venografía retrógrada también nos indica cuál es la angulación de ese seno coronario. ¿Por qué? Porque también de esto va a depender también la herramienta que queremos utilizar. Conocer también los sitios de adhesión de los cables, porque si vamos a hacer en este caso una extracción de cable, hay que conocerlos, pero en el caso que nos confiere, el seno coronario, seguramente la mayor adhesión que va a tener estos cables sería a nivel de la punta o en el sitio final de implante donde esté este cable, ¿no? La vía de abordaje. También en la vía de abordaje está claro que debemos tener una estrategia, porque es una estrategia de cuál sería la vía de abordaje dependiendo del electrodo o el cable que se va a explantar. Conocer todas las técnicas para la extracción del cable, ya sea por vía femoral, pero no hay que descartar
también la toracotomía izquierda. Nosotros en nuestro caso, para comentarlo, lo hacemos en algunos casos que tenemos unos electrodos ventriculares izquierdos, hacemos una vía híbrida, sobre todo cuando tenemos cables como el StarFix, por ejemplo, hacemos una vía híbrida de toracotomía, por lo menos para exponer y en cualquier caso de que se presente algún tipo de complicación, poder solucionarla. Las herramientas, todas las herramientas, como lo he dicho anteriormente, son válidas, pero hay que escogerlas. Hay que conocer los cables, o sea, el enemigo con que vamos a tratar. En este caso, hay algo que es importante, que la mayoría de los cables que tenemos tienen un tamaño muy pequeño, un tamaño entre 3,5 y 7 French, que son cables muy finos, sobre todo en la punta, y la mayoría tienen un recubrimiento de poliuretano que también puede facilitar también un poco la extracción. Los cables ventriculares, en este caso, este cable en particular, que tiene una forma de implantación un poco diferente a los demás, que es el cable del StarFix. Bueno, una guía rápida de actuación. Bueno, pues diría que una guía, pues hay que tener una anestesia general. Implantación, para nosotros es importante la implantación de un marcapasos temporal, ya sea el paciente dependiente o no. Nosotros implantamos un cable temporal porque esto es un procedimiento relativamente sencillo y que nos va a facilitar cualquier tipo de estimulación en caso de que el paciente por la abulsión o la atracción se produzca una asistolia, hacer la venografía, apertura, explante el generador, liberar los cables, asegurarlos con guías, los que no se van a explantar, y con estilete de fijación los que se van a explantar, liberar en la inserción de la subclavia. Aconsejamos que se debe iniciar la extracción del cable ventricular derecho porque es el más fuerte y el que mayor adhesión va a tener, y seguido del auricular y por último el ventricular izquierdo. ¿Esto puede cambiar? Sí. Y sobre todo dependiendo también de la técnica de implantación, si es por vía femoral. Si se desea reimplantar un nuevo cable, se recomienda también implante, si es posible, del nuevo cable y luego el explante. Esto, en algunos casos, siempre que hacemos lo que hemos hecho algún tipo de extracciones, encontramos que se produce posterior al explante del electrodo. A nivel de todo el sistema venoso se puede producir algo de trombosis, ya sea parcial o total de él, pero todavía también se encuentra que en el seno coronario también se produce. Entonces, hay que hacerlo, pues recomendamos que debería implantarse inicialmente el cable y posteriormente el explante. Podríamos resumir como que hacer la visualización, la venografía retrógrada que nos permite visualizar dónde se va a implantar el nuevo cable y sobre todo vemos que todos los cables, ojalá tuviésemos la suerte de que los cables salieran de una forma rápida. Parece que el vídeo aquí no va en el anterior tampoco. Bueno. No me funcionan los vídeos. Bueno, es importante, como decía, en el caso del electrodo, que más nos preocupa a los que hacemos explantes, es y sobre todo de seno coronario, es el StarFix. El StarFix tiene la particularidad, como lo vimos inicialmente, de que tiene los lóbulos. Inicialmente es un cable que mide 5 French aproximadamente, pero después de nosotros ampliar los lóbulos para fijarlo a nivel del sistema venoso, esto aumenta a 24 French dentro del vaso, aproximadamente incluyendo la fibrosis que se encuentra dentro del vaso. El explante de este cable es complejo. Es complejo y decimos por experiencia, lo que hemos realizado algún tipo de explante de estos cables es muy complejo. Puede que tengamos la suerte de que se nos retraigan los lóbulos, pero
La mayoría de los estudios nos muestran que cables implantados con menos de 2 años puede que se retraigan esos lóbulos, pero después de este tiempo es muy difícil que se retraigan los lóbulos. La mayoría de estos estudios nos muestran, como le decía inicialmente, que todos estos cables se produce una no retracción de los lóbulos y que posteriormente al explante se ha encontrado que hay una trombosis del sistema, una trombosis del sistema ocluido en casi todos los pacientes que se les ha implantado estos cables. O sea que esto hay que considerarlo por lo que comentaba inicialmente para implantar inicialmente el electrodo previo al explante del siguiente. Este mismo estudio nos muestra que también el implante, que son pequeños, en un estudio tenemos que en pocos meses ya se produce una fibrosis de ese sistema. Un estudio que se realizó en el año 2011, teniendo en cuenta que estos cables, los que se han implantado, ya tienen una cronicidad mayor, porque los cables salieron hace 8 años, se dejaron de implantar, pero aquí en este estudio con 71 pacientes, con un rango entre 1 y 116 meses, 35 meses más o menos de media, se encontró que ya ocurría complicaciones menores, más o menos 4 de estos pacientes, y complicaciones mayores en 1,4 de estos pacientes. Todos los estudios nos muestran lo mismo, tanto que con pocos pacientes siempre hay complicaciones. Las complicaciones pueden ser ya sea complicaciones mayores o simplemente hay que transformar la técnica de extracción, ya sea de tipo vía superior a técnica por vía femoral. En conclusión, yo creo que hay que ser cautos, pero muy cautos a la hora de implantar, pero sobre todo hay que ser responsables a la hora de explantar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Villegas. A continuación, el doctor Ignacio Fernández Lozano del Hospital Puerta de Hierro nos va a hablar sobre otra tarde, otra mañana difícil, como es el explantar un cable que está roto. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la sección de estimulación, a la sección de arritmias por su amable invitación. Decir que me siento un poco extraño porque soy un cardiólogo hablando de un tema que en España suelen referirse los cirujanos, ¿no? De hecho, están en la primera línea los cirujanos con más experiencia del país, y he de decir que el doctor ya me ha insultado, ya me ha llamado capullo aquí antes de empezar a hablar, y todavía no sabe lo que voy a decir. Bueno, yo voy a decir que este no es un tema de los cirujanos, o al menos no es un tema de los cirujanos en exclusiva, y que en España, desgraciadamente, se los hemos dejado. Como lo decía el doctor Oliva, los cirujanos es que matan mucho, por eso me ha llamado capullo. La verdad que razones tenía. Y si uno analiza las herramientas que uno dispone para extraer electrodos, pues se puede dar cuenta que hay algunas que son comunes, como los liberadores, ¿no? Algunas también son comunes, como las pistolas de liberación, las vainas, ya sean de teflón, de metal, de Dacron, de lo que sea. Algunas otras son más de los cirujanos, o asumimos que son más de los cirujanos, como el láser, y otras son muy del electrofisiólogo, como los snares, las cestas, aunque los títulos no dan el conocimiento. Entonces, cualquier cirujano está capacitado para utilizar cualquiera de estas herramientas, pero también cualquier cardiólogo también. Con respecto al láser, decir que muchas veces nos venden que es el gold estándar, pero no hay ningún estudio randomizado, los estudios son comparativos, generalmente en centros que tienen cirujanos que utilizan el láser, y cualquier revisión de la base MAUDE se da cuenta de que muchos de los episodios de mortalidad en extracción de electrodos están basados en el láser. Un dispositivo muy efectivo, pero que yo creo que perdemos un poquito de la sensibilidad. Y estos procedimientos están basados en la experiencia y en el sentir de las manos, porque estamos
tirando para soltar una cosa que está muy agarrada y utilicemos lo que utilicemos, nuestro tacto y nuestra experiencia y nuestro sentido común es primordial. Y con el láser yo creo que perdemos mucho el tacto. Como bien ha dicho el doctor González, cuando analizamos dónde puede estar agarrado el dispositivo, el cable, el electrodo, pues este puede tener muchos sitios donde se va a resistir a salir. El primero es la subclavia y la entrada. Aquí las pistolas son probablemente la herramienta fundamental y nos han solucionado mucho la vida en los últimos años. El segundo asunto son las puntas de los electrodos. Es una situación compleja en la que las vainas, los sistemas de tracción contra tracción nos pueden ayudar. Los cables del ventrículo izquierdo son, en nuestra experiencia, los más sencillos. No hemos tenido ningún problema en retirar ninguno. Es decir, que el StarFix nosotros no lo hemos puesto nunca. Ya tenía mala pinta cuando lo presentaban. Imagínense ahora. Otro punto complicado puede ser la válvula tricúspide, bien porque esté atrapado, bien porque esté agarrado, bien porque en el momento del implante se ha perforado la válvula tricúspide y el cable atraviesa uno de los velos. En esa situación, en la extracción podemos dañar parcial o totalmente la válvula tricúspide, pero muchas veces, y en nuestra experiencia, los electrodos más complejos son los que están agarrados aquí. La innominada, en la aurícula izquierda, con un tejido de granulación que los envuelve y es lo que los hace más difícil de sacar. Si accedemos por la vena subclavia y retiramos ya sea la subclavia derecha o la subclavia izquierda, generalmente la subclavia izquierda, al aplicar fuerza, pues gran parte de la fuerza acaba moviendo el corazón, acaba moviendo todo el mediastino y no somos muy eficaces retirando el electrodo. Por eso, en los centros de mala experiencia buscan vías alternativas, buscan la yugular, como busca la doctora Bongiorni probablemente, y buscan la vía femoral. Ir por otra parte, tirar desde otro sitio, nos permite a veces ser más selectivos en nuestra tracción en el punto donde el electrodo está más agarrado. Y por eso nosotros utilizamos muchas veces, cuando los electrodos son difíciles, a nada que se complica, un abordaje mixto. Siempre abrimos la herida del dispositivo y ponemos un acceso femoral para todas las complicaciones difíciles y muchas veces hacemos un abordaje con vainas por arriba, por abajo. Y eso es lo que hacen probablemente en los centros que tienen más experiencia. No limitan, y probablemente es el mensaje más importante que yo pueda darles, el acceso subclavio a la retirada del electrodo, sino que buscan los abordajes alternativos porque a veces tirar desde varios sitios es lo que más nos va a ayudar a soltar un cable. Yo voy a poner una serie de casos y corto cuando se me acabe el tiempo. Este es un caso muy antiguo, del año 95, en el hospital antiguo que teníamos. Teníamos un rayo tan malo que teníamos que hacerlo en hemodinámica. ¡Qué tiempos! Como ven ustedes, tiene este señor una cosa muy rara. Este lo sacamos por endocarditis. Tiene una verruga aquí. Y aquí es un electrodo de un VDD. Esto nos lo remiten de un servicio de cirugía externo al hospital y le habían intentado sacar un electrodo y estos son los 4 polos de un cable VDD. Imaginen ustedes dónde están los polos. Y le han puesto por el otro lado otro VDD. ¿Vale? El señor tenía mucha morbilidad, lo mandan a nuestros cirujanos para sacarlo y nuestros cirujanos, entre la morbilidad y este acceso que no les parece muy sencillo, pues me los mandan a mí que les dé la risa. Todo lo que nosotros intentamos hacer es capturarlo por vía femoral. Sabíamos que tenía una verruga que se veía en el eco transesofágico en esta zona, la zona que el eco transesofágico no ve muy bien, pero nosotros la vemos bien. Intentamos, eso ya les digo que es año 95, uno de los primeros casos que sacamos con este cable, intentamos, 95, 97 por ahí, intentamos pescarlo con una vaina. No es fácil. No tenemos herramientas deflectables para este tipo de técnicas, tenemos que confiar en herramientas rectas, a veces utilizamos vainas deflectables, metemos cosas por dentro, pero la verdad es que la maniobrabilidad que tenemos con estas técnicas endocárdicas es manifiestamente mejorable y lo que ocurre muchas veces cuando vamos por vía femoral es que a veces al intentar agarrarlo el electrodo se parte. Como nos ha pasado en este caso, si se fijan ustedes, me salta un poco en vídeo para ir rápido, pero aquí nos falta la punta del electrodo. Y eso nos va a hacer que sea mucho más difícil cazarlo, pero aún así lo cazamos. Y cazamos algo que no se ve, cazamos un alambre. El alambre sigue estando ahí, al estirar hemos visto alambre, nos dimos cuenta que tiramos, fíjense ustedes que los polos, que es lo que se ve bien, están lejos, pero yo estoy tirando y esos electrodos me vienen conmigo. ¿Vale? Hemos cazado un alambre, hasta que salen esos polos. Bueno, los vídeos pasan rápido, pero este caso duró unas poquitas de horas y al final el enfermo se quedó con estos 2 polos, que son los 2 polos de la aurícula del electrodo, que no se los pudimos sacar. Hicimos una venografía y la venografía que hicimos fue bastante mala, todo hay que decirlo, pero lo que vemos aquí, estos polos no están en la luz, están por fuera de la luz, embebidos en ese tejido de cicatrización que ha atrapado estos 2 electrodos e impiden ahora que lleguemos por el acceso vascular. Este enfermo tuvo mucha suerte, se curó.
de la endocarditis. La verruga estaba en el cable anterior y sin que tuviéramos que hacer nada más, afortunadamente para el enfermo, se curó. Ahí aprendimos que una de las cosas que no tenemos que hacer es tirar sin más, aunque vayamos por vía femoral, porque los cables se nos rompen. Y al cabo de no mucho tiempo nos llegó otro caso parecido, otro cable que se había quedado roto ahí en un intento de extracción. La mayoría de los cables rotos son por intentos de extracción. Y entonces este cable intentamos ir a cocerlo con un snare desde abajo por vía femoral. También difícil. Y bueno, el snare lo fuimos moviendo, costaba, no tenemos un acceso muy grande. Ahí no sabes muy bien dónde estás porque está todo el tejido de granulación que está envolviendo al cable. No tenemos un biplano, con lo cual muchas veces queremos que el snare está, no está. Bueno, el caso es que poco a poco nosotros conseguimos quitar el electrodo, conseguimos atraparlo, conseguimos bajarlo hacia la aurícula derecha y si os fijáis, cuando tiramos pasaría como el otro, ¿no? Se rompe. Los cables se rompen. Iremos dejando cables y trocitos de electrodos y no conseguiríamos sacarlos del todo. Nos costaría mucho, tendríamos que hacer muchos procedimientos. La solución, la misma que hacemos por arriba, subir la vaina. Problema, nadie ha diseñado una vaina que tenga un bisel específico para hacer esto. Nosotros las estamos haciendo actualmente con las vainas de Cook y alguna otra, pero no tenemos ninguna vaina diseñada en el mercado para hacer una disección entre el cable y el electrodo para este tipo de procedimientos. Pero desde luego pensamos que es lo que hay que hacer, por lo que te permite que no poner toda la fuerza sobre el electrodo. Si tú haces eso se acaba rompiendo y si intentas ir con la vaina, fijaros que no estamos retirando para abajo, estamos avanzando la vaina. La vaina está disecando a nivel vascular el electrodo y la pared. Seguimos. Y al final, afortunadamente, conseguimos sacarlo todo. Todo lo que se ve, todo lo que es el metal, porque hay parte de silicona, de plásticos que rodean al cable, que a veces salen, a veces no salen. No sabemos cuántos salen, no los vemos en la escopia, pero tenemos que decir que eso nos preocupaba mucho al principio. Hemos hecho un seguimiento con eco, buscando hipertensión pulmonar, embolias sépticas. Nunca hemos encontrado ningún problema. Bueno, hay que meterse en esto porque el cirujano no puede hacer todo. Si no, fíjense en este caso. Este es un caso de un enfermo que le hicieron una extracorpórea por una endocarditis para retirarle un cable de un desfilador que además tenía un cable epicárdico para la estimulación del ventrículo izquierdo. Entonces el cirujano abre, hace una extracorpórea, quita todo lo que puede, por arriba, por abajo, el enfermo sigue teniendo fiebre, en la radiografía se ve esto y nos lo mandan. El eco transesofágico tiene una verruga aquí. Por eso sabemos que parte de esto estaba intravascular. El cirujano nos dice que quitó todo lo que vio, que si cortó por arriba y por abajo el otro no se veía, no se puede sacar. Nuestros cirujanos nos dicen que esto tiene problemas de canulación, que no saben cómo está. ¡Hala! Al pardillo del hospital, aquí nos lo manda. Si tenía una verruga, quiere decir que parte, por lo menos, estaría intravascular. La dificultad de este caso fue poner más cosas intravasculares, porque si no está en el interior de la sangre, yo no lo puedo sacar. Bueno, esto también se ve en los vídeos rápidos, pero también fue muy divertido. Vamos arrancando la bobina, vamos cogiendo la bobina para abajo, hasta que la pillamos. Cuando la pillamos, empezamos a disecar con la vaina del snare, vamos subiendo la vaina, se rompe, estas bobinas se rompen por fuera, se rompen, cualquier cirujano le puede contar lo mucho que se rompen estas bobinas. Se estiran y pero la vaina nos va ayudando a sacarla, a ir sacando la bobina hasta que nos llevamos todo lo que se ve. Este enfermo no es imposible que sepamos qué parte pueda tener el material, pero como digo, hemos intentado buscar si la parte de recubrimiento da algún problema y no lo hemos visto. Fíjense ustedes, aquí está el cable puesto, esta es la mano y esta es parte de la bobina, y esto será pues 1,8 metros, por lo menos, de bobina. Y ahí está todavía el parte agarrado. Bueno, estas son nuestras cifras, 255 electrodos en 205 pacientes de procedimientos complejos en 10 años, no son muchos, 75 explantes, o sea, procedimientos sencillos, 180 en los que hemos utilizado alguna técnica especial, cada vez más casos, todo hay que decirlo, en 82% acceso subclavio, muchos otros son de acceso femoral porque nos han venido referidos, 88 estilete de bloqueo, 29 vainas mecánicas, 4 casos de insuficiencia tricúspide moderada severa, solo un paciente a cirugía, el abordaje femoral en el 58% de los casos, con este tiempo medio. Hasta hace poco, un solo caso de derrame pericárdico, luego hablaré de esto, y un caso de insuficiencia tricúspide moderada en los casos de abordaje femoral. O sea que hasta hace poco, hasta el año pasado, llevábamos esta serie con un paciente a cirugía, hasta que nos llegó una
Una enfermedad, cada vez somos más osados, hacemos procedimientos más complejos, sacamos cables de 15 años, de 20 años, de 25 años, y el año pasado nos apareció esta enferma con una extracción de un marcapasos infectado de 13 años. Debió ser el 13, un marcapasos DDD. Bueno, por hacerlo corto, les voy a contar solamente el ECOPOS, porque cuando sacamos los 2 electrodos, nosotros estábamos muy contentos, lo habíamos sacado todo, la enferma tuvo una bacteriemia durante el procedimiento, algo que nos pasa frecuentemente cuando el marcapasos está infectado. Al día siguiente nos llaman urgente del eco que nos hemos dejado algo. Que la enferma no tenía verrugas en el cable, se sacó por cultivos positivos y tenía una endocarditis y síntomas de endocarditis, pero no tenía verruga. Y yo, cuando vimos la película, cuando yo había visto la placa, lo había hecho yo, dije, esto lo hemos sacado todo. Y nos decía que fuéramos corriendo, que había una verruga, que el cable estaba ahí, que algo estaba. Y vieron esto. Y esto. Bueno, no sé si se va bien en el tridimensional. La enferma tenía en el eco previo un eco transesofágico sin verrugas, además hecho del día anterior, o de 48 horas antes. Tenía una insuficiencia mitral moderada, aquí tenía una insuficiencia mitral moderada, quizá un poquito más, pero prácticamente la misma que tenía antes. Y en el tridimensional, se ve esto. Bueno, nosotros pensamos que esto es un desgarro. Nos hemos sido muy osados, hemos usado estas vainas, hemos tirado mucho, hemos desgarrado la pared de la cava superior de la aurícula derecha. Eso ocurrió hace un año. ¿Vale? Desde que ocurrió hace un año lo hemos estado buscando, porque esto no hemos encontrado en la literatura de desgarros como este. Eso nos indica que somos un poco burros, aunque no hemos llegado a matar a nadie, doctor Oliva, nosotros capullos somos, pero no hemos matado a nadie. Y los hemos buscado durante el último año, hemos hecho un eco transesofágico a los casos complicados, hemos visto que nos pasa en 5 ocasiones de 25, o sea que un porcentaje muy alto de los casos más complicados, lo cual quiere decir que probablemente estamos haciendo casos muy, muy complejos. Y el último año, no relacionado con esto y sin desgarro, hemos tenido el primer caso de perforación aguda que ha tenido que ir a quirófano a cerrarse y a sacar el electrodo, un electrodo de más de 20 años. ¿Vale? Bueno, otros casos que hemos tenido del desgarro y bueno, una complicación rara que estamos siguiendo. Hay que decir que con los ecos de seguimiento la paciente con estos desgarros a un año estaba el eco perfectamente. Y de los 5 casos que tenemos, alguno es reciente, pero los ecos a 6 meses, menos en uno, todos están normal. El desgarro se cura, no emboliza, no hace embolismo sistémico, no aumenta la presión pulmonar. Los estudios de gammagrafía pulmonar que hemos hecho en algún caso son normales. Bueno, en conclusión, yo diría que este es un negocio serio, es un negocio al que hay que ir armado, que no es solo de los cirujanos, que tenemos que saber el caso y estudiarlo muy bien y conocer el arma o las armas, todas. Tenemos que conocer todo. Si tuviéramos un láser, mejor. Bueno, yo no optaría por él, el doctor Oliva tampoco lo necesita, pero dice que lo va a comprar. Pero vamos, hay que conocer muchas armas, muchas herramientas, porque estos son casos problema que pueden tener soluciones distintas. Que no hay que confiarse porque cualquier caso puede ser muy complicado. Un cable de 2 años puede ser una pesadilla y un cable de 17 te puede salir en 5 minutos. Y no tienes muchas maneras de predecir. La edad, vale, el síndrome de derugada, vale, el que sea un bobina, vale. Pero al final la estadística es una estadística asociativa y cualquier caso puede ser muy difícil. Que esto no es una labor de uno solo, que esto tiene que tener un equipo, incluso con cirujanos, lo he dicho, y que en las guías que tenemos, que no son las americanas, que nos ha presentado el doctor González, en las guías europeas ponemos un estándar bastante alto para cuáles deberían ser los centros, lo cual agrupa, o sea, lo cual nos obliga probablemente a agrupar experiencias, a agrupar centros, porque si no los casos complejos, si hacemos 1 o 2 al año, probablemente no vamos a estar en condiciones de tratarlos bien. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández Lozano. Y pasamos a la última charla de cómo prevenir y detectar y manejar las complicaciones en la extracción de cables, que nos da el doctor Garrido Jiménez. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al comité organizador la oportunidad de estar aquí y felicitar a los ponentes por las brillantes presentaciones. La verdad es que me facilita mucho el trabajo al tiempo que también me acota la charla, puesto que han dicho muchas cosas relacionadas con las complicaciones y la seguridad del paciente. Bueno, en primer lugar,
El número de implantes y su ingente crecimiento en los últimos años no solo ha hecho que nos tengamos que preocupar de muy pocos pacientes de elevada edad en la que empiezan a dar problemas los dispositivos, sino también de gente joven que sobrevive a varios implantes y a un cúmulo de circunstancias que precisan la renovación del sistema de estimulación. Ante esta situación, pues tenemos que hacer una adecuada evaluación de riesgo-beneficio. La primera pregunta que nos surge es ¿qué riesgo tiene mi paciente de sufrir una complicación durante la extracción? ¿O qué riesgo de mortalidad tiene el paciente durante la extracción? Bueno, ante eso podemos pensar que la extracción de electrodos está asociada a un riesgo prohibitivo y a una alta mortalidad y si el paciente es joven, como este individuo de 46 años que con miocardiopatía dilatada y necesidad de un desfibrilador más resincronizador, pues conforme van fallando los electrodos y el sistema de estimulación, pues vamos ampliando el número de cables. Todavía cabe alguno más, pues hay hasta 1, 2, 3, 4, 5 y hasta un sexto que cruza desde el otro lado. Bueno, el paciente está sano, no tiene infección, vamos incorporando el electrodo, el riesgo de un nuevo implante es mínimo, el riesgo del implante puede ser mayor. Y sin embargo, hacemos una inadecuada valoración del riesgo del paciente y le dejamos 6 cables en cava superior, con lo que si tiene algún problema ulterior, la complicación y el riesgo de morbimortalidad pues sí que es excesivo. En otros casos, sin embargo, no lo dudamos, directamente lo enviamos incluso a extracorpórea. Este paciente es un paciente intervenido de tetralogía de Fallot, que posteriormente precisa el implante de una prótesis pulmonar. El implante de 2 dispositivos de marcapasos hace muchos años, hace más de 20 años, también de 46 años, y que pues hace una endocarditis. Este paciente, con electrodos además cortados y en tránsito intravascular, pues se realiza también una inadecuada evaluación riesgo-beneficio e incluso se lo puede enviar a extracorpórea sin ni siquiera intentar la fase percutánea. Bueno, las complicaciones que podemos tener con el procedimiento pues son bien conocidas. Tenemos complicaciones mayores, de las cuales las más representativas son la avulsión cardíaca, la laceración vascular, es decir, rupturas que producen un riesgo agudo y que realmente ese riesgo vital es lo que puede hacer que el paciente muera durante el procedimiento. Asociado a esto pues puede haber procesos de motoras, neumotoras, accidentes cerebrovasculares, insuficiencias tricúspides con repercusión hemodinámica aguda, fístulas arteriovenosas, tromboembolismos masivos. Otras complicaciones menores, como derrames pericárdicos sin necesidad de punción, hematomas y sangrados a nivel local, que dan también mucho que hacer, otras situaciones como la permanencia de fragmentos residuales, e incluso tejidos móviles que también tienen su importancia. Bueno, en cuanto a las complicaciones, morbilidad y mortalidad, ya hemos visto que las complicaciones mayores se encuentran en la mayoría de las series en torno al 1,8% y se establece una mortalidad intraprocedimiento del 0,4%. Como vemos, es mortalidad y complicaciones durante el procedimiento. A nosotros nos gusta, a los cirujanos nos gusta hablar más de complicaciones perioperatorias, estableciendo scores de riesgos que normalmente van a 30 días para evaluar realmente todo lo que es el riesgo real del paciente de entrar en el hospital a someterse a una terapia. Como vemos aquí, si bien es cierto que desde el año 2002 la tasa de éxito en el implante completo ha ido aumentando casi a situaciones cercanas al 100%, sin embargo también podemos ver que las tasas de complicaciones mayores se encuentran bastante estables, bastante estabilizadas. Complicaciones mayores que la mayoría son cardiovasculares y rupturas cardiovasculares, que es lo que suele producir la tasa de mortalidad. Aunque las complicaciones totales, incluyendo las menores y las menores, pues suele estar en torno al 5,4%. Bueno, todas las causas de mortalidad a 30 días, sin embargo, sí se nos dan a más del 2%. Algunos autores incluso en su serie evalúan al 3,5% a 30 días, que si evaluamos a 2 meses pues puede subir al 5%, que si seguimos a los 6 meses sube al 7%, que si seguimos al año puede subir al 10%, al 12% o en situaciones de infección, que además la indicación indicación primaria de explante, la más frecuente, pues incluso al 18% al año. Es decir, aquí es necesario, sobre todo en pacientes de infecciones, que hagamos un riesgo, porque los 2 pacientes que les he presentado antes, si lo hubiéramos intervenido bajo circulación extracorpórea, pues tendríamos un Euroscore predicho de un 1,12% para el primero, bueno, y para el segundo de un 2,79 a 30 días, con lo cual la evaluación del riesgo a 30 días en estos pacientes, que
es muy importante, porque si bien es cierto que es una primera opción y siempre es preferible a la situación extracorpórea por la probabilidad además de recuperación, pero no es baladí el analizar el riesgo real del paciente a 30 días. En cuanto a la infección, el que luego muchos de los pacientes puedan tener cuadros sépticos, muchas veces se debe a que nosotros, como bien ha dicho el doctor Lozano, nosotros lo vemos por dentro, no sabemos qué es lo que estamos quitando. Hay veces que nos sorprende hallazgos que tenemos que realizar cuando tenemos que hacer alguna intervención extracorpórea para la retirada de un cable. Por ejemplo, si vemos, este paciente tuvo que intervenirse para hacer una retirada bajo circulación extracorpórea y cuando llegamos al ápex, bajo la disección, pues se abrió una bolsa de contenido purulento. Si hubiéramos hecho la retirada de forma percutánea, se hubiera abierto al torrente circulatorio y probablemente este paciente hubiera tenido un cuadro séptico perioperatorio y finalmente hubiera podido tener problemas o incluso fallecer. Bueno, como vemos, las complicaciones, la dilaidad aguda relacionadas con el procedimiento, las roturas cardiovasculares. El elemento principal, cava superior, pared auricular, la orejuela o el propio ventrículo derecho, que hace necesario en múltiples ocasiones pues, que tengamos que convertirlo en una emergencia cardiovascular, de las cuales el pronóstico depende claramente de la detección precoz. Eso es innegable porque la mortalidad en estos pacientes que se tienen que operar por una emergencia intraprocedimiento pues muy elevada, ronda en torno al 40%, con lo cual no es ninguna situación baladí el que no tengamos que hacer una detección precoz para poder intentar salvar al paciente, si tenemos algún problema. Bueno, casi todos los problemas agudos están relacionados con los elementos de fibrosis y la ruptura que podemos realizar al aplicar la fuerza contra los distintos sectores vasculares o cardíacos. El primero es la zona de la subclavia, por supuesto, el segundo zona de la innominada, el tercero en la cava superior, a la altura bien en la confluencia con la innominada o con la subclavia derecha, o bien en la confluencia con la aurícula derecha. Y finalmente en la zona ventricular. Bueno, de todos ellos, las roturas están más relacionadas con la porción de cava. La porción de cava suele ser la más vulnerable a las dislaceraciones. Sin olvidar, por supuesto, que el territorio vascular derecho, por su propia angulación, constituye un elemento de fibrosis y de riesgo potencial. Si vemos, por tanto, que la fibrosis está relacionada con los elementos más de rotura, podemos ver que el tiempo de implante, la fijación, el electrodo de fijación pasiva, el doble coil, principalmente se relacionan con un mayor nivel de fibrosis. Igual que el lado derecho, aunque nos da en el estudio de Segretti no da significativo. Nosotros, el procedimiento desde el principio, pues tenemos que intentar hacerlo para minimizar los riesgos potenciales en cada uno de los sectores. La propia incisión del dispositivo, muchas veces tenemos una incisión para implante que es paralelo o casi paralelo al hueso subclavio. Nosotros abogamos para el explante hacer una incisión un poco más oblicua, entre 40 y 45 grados, con objeto de llevar lo más posible hacia la zona clavicular. ¿Por qué? Porque de esta forma se nos permite hacer una disección completa de la porción extravascular, incluso raspando a nivel subclavio. Nada más que con eso eliminamos un porcentaje de fibrosis muy importante en la zona de entrada, que en los cables de menor duración puede incluso ser suficiente para su explante. Facilita el acceso si hay sangrado que no podemos controlar, facilita el acceso si hay complicaciones vasculares, incluso si podemos ver sangrado arterial por una posible complicación fistulosa o elementos parecidos, y facilita también la introducción de las vainas de extracción. Cuando empezamos a avanzar, pues la situación puede ser tan sencilla como que liberando la primera porción de fibrosis, una de las inicialmente más duras, pues consigamos sacar el electrodo entero. Un dato interesante que en mi experiencia sucede es que cuando la liberación de los electrodos en la propia bolsa del marcapasos es fácil, probablemente las adherencias intravasculares también sean fáciles. No siempre es un predictor, pero ayuda, te orienta un poco hacia cómo actuar. Sin embargo, otras situaciones en las que el explante es complejo, empezamos a apretar y no avanza bien la vaina de extracción. Lo que sí está claro es que cuando algo cuesta mucho pasar, mucho meterlo, estamos a punto de romperlo. Con lo cual, es importante que tengamos estrategias alternativas, que no sigamos un poco más hasta que se rompe. Lo ideal es, cuando tenemos múltiples cables, es ir haciendo la disección poco a poco, alternando de uno a otro. Alternamos del primero, cambiamos al segundo y cuando hemos avanzado, podemos entonces a continuación continuar con el primero. De esa forma, podemos avanzar
hacia la zona de fibrosis. Eso muchas veces ocurre porque la fibrosis no es una fibrosis aislada de cable-cable, sino que entre ellas se establecen sinergias adherentes. Por eso la disección continua, compresión controlada, utilización periódica de vainas externas y avanzar sobre la fibrosis con disección alternante. Bueno, cuando a pesar de eso seguimos avanzando y no hay manera de progresar y tenemos un nivel de empuje suficiente, tenemos que parar. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que es que no avanzamos porque no podemos. Y no podemos porque tenemos, al retirar la vaina, lo que observamos es una fibrosis y calcificación muy importante que impide la rotación y avance de la propia vaina. Al retirarla podemos eliminar esa zona de atranque y seguir continuando. No es inteligente el continuar cuando la progresión de lo único que depende es del empuje de la fuerza bruta. Hay que hacerlo con la habilidad apropiada. Si continuamos, vamos avanzando por la zona de la cava superior hacia la aurícula y vemos una angulación que se produce muchas veces cuando nosotros empujamos. Esa tracción puede hacer que tengamos la complicación de dilaceración entre cava superior y aurícula. Por eso es preferible hacer una tracción controlada, intentar realinear la curvatura y es mejor en este caso un solo operador que sienta, que perciba cuánto puede tirar para poder alinear el segmento vascular. Una vez que pasamos esa situación y llegamos a la aurícula, muchas veces el punto tope es la zona de la pared inferior y el anclaje hacia la zona de curvatura, hacia el ventrículo, hacia la zona tricuspidia. La zona tricuspidia es un punto importante porque además no sabemos por dónde pasa el cable. Puede pasar por alguna de las comisuras o incluso puede pasar perforando la propia válvula. Eso, si llegamos a este punto y el cable todavía no ha salido, hay que hacerlo con una progresión, avanzando la vaina externa más que el sistema de corte y valoración por ecocardiografía, porque podemos tener insuficiencias tricuspidias que pueden rondar hasta en algunas series hasta el 15%. ¿Tiene impacto de supervivencia? La mayoría de las veces. ¿Si genera insuficiencia cardíaca congestiva? Sí. Si no, hay autores que dicen que no en seguimientos de un año. Y un paciente que tenga fracción de eyección muy deprimida y que le genere una insuficiencia tricuspidia severa, pues probablemente ese enfermo no vaya bien. Bueno, finalmente, cuando estamos ya cerca del final, es cuando nos entran muchas veces las prisas y pegamos tirones. Esto es peligroso porque los elementos de tracción exagerada pueden provocar la avulsión del ventrículo y provocar en el momento final un desenlace fatal. Por lo tanto, estas situaciones las podemos eliminar mediante la utilización de la vaina externa como sistema de contratracción, apoyándonos bien e intentando disecar con ella el tiempo que lo sacamos. Para nosotros, cuando hay una complicación, la hipotensión y la reducción del gasto cardíaco son obvios, es el principal elemento que sucede. Y además suele suceder prácticamente al final, cuando ya hemos acabado. Por tanto, a nuestro juicio es necesario un sistema de monitorización instantáneo que nos permita diferenciar unas causas de otras. Nosotros le damos mucha importancia a la ecocardiografía. La ecocardiografía puede, por ejemplo, diferenciar cuando traccionamos mucho. Esto mismo puede generar una reducción del gasto cardíaco, una reducción de la precarga y caer la tensión arterial y no generar ningún problema mecánico que ponga en riesgo al paciente. Simplemente soltando cuando liberamos el cable puede ser más que suficiente ante la situación de tracción. Si esa misma situación la podemos ver con las vainas femorales, también al traccionar se puede colapsar el ventrículo derecho y caer la tensión, pero hay veces que no sabemos qué es lo que ocurre. Por eso la ecocardiografía nos ayuda minuto a minuto a valorar la situación. Si tenemos verrugas, también nos puede ayudar a valorar el tamaño de la verruga, ver si ha podido embolizar, si recuperamos las vegetaciones, porque no todas las vegetaciones son iguales y con más de 25 minutos hay algunas que son prudentes hacerlas de forma percutánea y otras no. ¿Dónde usarlo? Bueno, ya se ha hablado bastante aquí, pero yo creo que debe realizarse en un sitio en el que tengamos todos los medios para que el paciente, en caso de una complicación cardiovascular, que son raras, pero son muy graves, puedan resolverse. Entonces, yo lo realizaría o en un quirófano, o en una sala híbrida, o en una sala de electrofisiología que tenga un rápido acceso a un quirófano. No tiene por qué ser en el mismo momento, pero no pueden estar en edificios distantes. Tenemos que tener toda la situación de seguridad como elemento principal. Entonces, ¿podemos estimar el riesgo de complicaciones perioperatorias a 30 días? ¿Disponemos de factores de riesgo que nos orienten a prevenir las complicaciones? Bueno, Brenner estudia su serie de pacientes, muy larga, con más de 5.000 cables extraídos, y detecta una serie de situaciones como la hemoglobina, la diabetes, la fracción de eyección baja, la clase funcional, el índice de masa corporal, la presencia de doble coil, y con eso construye un sistema de predicción a 30 días de mortalidad. Esto es útil y deberíamos intentar ver si podemos aplicarlo en nuestro medio, para que nos ayude a valorar en qué paciente establecer el riesgo-beneficio.
Y añadir pues, otros elementos que pueden ayudarnos, como el PET, sobre todo para matizar los tratamientos antibióticos, porque, por ejemplo, se ha visto que las embolizaciones sistémicas en pacientes con infecciones pueden conducir a alteraciones del tratamiento, hasta 12 semanas de antibiótico-terapia, y si no lo conocemos no lo hacemos, o la presencia de restos tisulares, que se ha descrito como un factor independiente de mortalidad a 30 días. Bueno, en conclusión, yo creo que deberíamos utilizar los sistemas de extracción en un entorno seguro. Es necesario validar un modelo predictivo de riesgo, complicación y mortalidad perioperatoria. Es preciso elaborar un proceso asistencial completo para diferenciar cada una de las situaciones, porque no es lo mismo un decúbito, una infección local, una infección sistémica o una extracción preventiva por disfunción o por trombosis. Las decisiones en el implante influyen y tienen potencial, y tienen impacto en el riesgo de la extracción. Hay que evitar el electrodo de doble coil, evitar la presencia de elevado número de electrodos abandonados, evitar la electrodo de fijación pasiva, evitar los electrodos de fijación activa en ventrículo izquierdo y evitar implantes en el lado derecho o la tunelización. Y finalmente yo creo que esto es un trabajo de un grupo multidisciplinar, no solo cirujanos, no solo electrofisiólogos, incluso el cardiólogo clínico, porque un abuelito de 87 años a lo mejor con terapia sustitutiva, represiva antibiótica pues sería suficiente hasta su fallecimiento. Muchas gracias.